¿Es usted la señorita Elena Vargas? El hombre tragó saliva, su rostro palideciendo como si hubiera visto un fantasma a plena luz del día. ¿Usted no mencionó que era de color? Elena completó la frase que el señor Ramiro Galarza no tuvo el valor de decir. Su corazón se hundió mientras permanecía de pie en el andén de la estación de tren. El delicado sombrero, comprado especialmente para ese momento, ahora parecía un detalle ridículo en medio de la humillación. 2 semanas de viaje en tren, 4 meses de cartas apasionadas, un baúl lleno de esperanzas y la promesa de un nuevo comienzo, lejos de la discriminación de la gran ciudad. Todo se derrumbó en segundos, en el instante en que Ramiro finalmente posó sus ojos en ella. En sus cartas, usted escribía también. Yo me imaginé, tartamudeó él, dando un paso atrás, el ramo de flores marchitándose visiblemente en su mano sudorosa. ¿No pudo haberme avisado? Elena respiró hondo, reuniendo cada gramo de dignidad que le quedaba. ¿Avisarle qué, exactamente? Que mi piel es oscura como la noche, pero mis sentimientos son tan reales como los suyos. Usted nunca preguntó. Ramiro miró a su alrededor, nervioso, notando las miradas curiosas de los otros pasajeros. En el pequeño pueblo de Villa de la Plata, una mujer de color bien vestida ya llamaba la atención. Una mujer de color, siendo públicamente rechazada por un hombre blanco, creaba un espectáculo irresistible. «Usted necesita entender mi posición, la comunidad aquí, mis negocios», murmuró, retrocediendo otro paso. «¿Puedo pagarle su boleto de regreso? Usted parece una persona educada. Estoy seguro de que lo entenderá». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de tristeza, sino de una furia controlada que hervía en silencio. En sus cartas, Ramiro había hablado sobre el corazón solitario de un viudo de 50 años que anhelaba compañía y una nueva oportunidad en el amor. En ningún momento mencionó que ese corazón tenía preferencia de color. «Gasté todos mis ahorros para llegar hasta aquí», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor interno. «No tengo a dónde regresar». Ramiro metió la mano en el bolsillo y sacó algunos billetes arrugados. Esto debería cubrir un lugar donde quedarse por unos días hasta que resuelva su situación. Fue entonces cuando una voz grave cortó el aire tenso. «¿Esa es tu solución, Galarza? ¿Lanzarle dinero al problema y esperar que desaparezca como siempre haces?» Un hombre alto surgió detrás de Ramiro. Sus ojos penetrantes estaban fijos en el comerciante, que ahora parecía encogerse. Vestía ropa de campo sencilla, pero de una tela visiblemente costosa. El tipo de simplicidad que solo los verdaderamente ricos pueden permitirse. «Esto no es de tu incumbencia, Mendoza», respondió Ramiro, pero su voz delataba su inseguridad. «Se convierte en mi incumbencia cuando veo a un hombre que conozco desde hace 10 años comportarse como un cobarde». El hombre llamado Mendoza se giró hacia Elena, su mirada suavizándose un poco. «Señorita, permítame presentarme. Soy Daniel Mendoza. Tengo una hacienda cerca del pueblo». Elena asintió, tensa. Por experiencia, sabía que las gentilezas de extraños a menudo venían con un precio oculto. «Si me permite el atrevimiento», continuó Daniel, «le ofrezco alojamiento en mi casa hasta que decida su próximo paso. Tenemos habitaciones de huéspedes que rara vez se usan, y a mi ama de llaves, la señora Carmen, le encantaría tener compañía». Ramiro se atragantó visiblemente con la oferta. «Mendoza, no puedes estar hablando en serio. ¿Qué va a decir la gente?» Daniel sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «La misma gente que hace negocios conmigo todos los días. La misma gente que depende de mis tierras para su sustento. De hecho, tengo curiosidad por escuchar lo que dirían». Ramiro palideció aún más, entendiendo el mensaje implícito. Daniel Mendoza no era solo un hacendado, era el hacendado, dueño de la mitad de las tierras productivas de la región.
Lo que nadie en esa estación podía adivinar era que mientras Elena dudaba entre su orgullo herido y la necesidad práctica, cargaba consigo no solo un baúl de ropa, sino también un secreto que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en esa pequeña comunidad. Un secreto que haría que Ramiro Galarza se arrepintiera amargamente del día en que decidió que el color de la piel determinaba el valor de una persona. La hacienda Mendoza no era solo una propiedad cerca del pueblo. Era un imponente casco de hacienda de estilo colonial, rodeado por hectáreas de campos de agave y pastizales verdes, donde caballos de pura sangre pastaban tranquilamente. Cuando el carruaje de Daniel pasó por el portón de hierro forjado, Elena se sintió al mismo tiempo impresionada y desconfiada. La gente de por aquí no está acostumbrada a las diferencias, explicó Daniel, señalando la casa principal. Villa de la Plata fue fundada por familias tradicionales que permanecen convenientemente ancladas en el pasado. Ramiro Galarza es solo un síntoma de una enfermedad más profunda. La ama de llaves, la señora Carmen, una mujer de mediana edad con ojos amables y una postura firme, recibió a Elena con una cortesía profesional. Si estaba sorprendida por la presencia de una huésped de color, no lo demostró. He preparado la habitación de los balcones, la que tiene la mejor vista a los campos, dijo, guiando a Elena por pasillos decorados con arte y antigüedades de valor incalculable. En la cena de esa noche, servida en el imponente comedor, Daniel explicó su historia. Hijo de un industrial de Monterrey y de una activista por los derechos de los trabajadores, había heredado no solo una fortuna, sino también principios firmes sobre la igualdad. Cuando se mudó a Villa de la Plata hacía 10 años, fue considerado un excéntrico. ¿Y cuál es su historia, señorita Vargas?, preguntó finalmente. Sus cartas debieron impresionar a Ramiro para que le extendiera una invitación tan formal. Elena dudó, pero algo en la manera directa de Daniel inspiraba confianza. Soy maestra, daba clases de literatura e historia en una escuela para señoritas en la Ciudad de México. Cuando la escuela cerró por falta de fondos, supe que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar. Lo que Elena no mencionó fue la verdadera razón detrás de sus cartas, la herencia inesperada de su abuelo. Un hombre que pasó toda su vida como mayordomo de una familia adinerada. Una herencia que incluía no solo monedas de oro, sino también documentos antiguos que podrían cambiar el destino de ciertas tierras en la región de Villa de la Plata. Documentos que había escondido en un fondo falso de su baúl. En los días siguientes, Daniel le dio a Elena algo poco común, espacio para pensar. La biblioteca de la hacienda era un tesoro de conocimiento, y ella se sumergió en libros sobre la historia local, geografía y las leyes agrarias de la región. Una semana después de su llegada, la noticia de su presencia se había esparcido por el pueblo. Las visitas a la hacienda Mendoza aumentaron súbitamente. Vecinos curiosos, esposas de comerciantes, todos recordaban de repente asuntos urgentes que discutir con Daniel. «Mire nada más», murmuró Daniel durante el té de la tarde, después de que una delegación particularmente obvia se marchara. «Se ha convertido usted en la atracción local, sin siquiera poner un pie en el pueblo». Elena sonrió con amargura. «Yo siempre he sido una atracción, señor Mendoza. La diferencia es que ahora sostengo una taza de porcelana mientras me observan». Fue durante una de esas visitas que Ramiro Galarza finalmente se armó de valor para aparecer. Llegó sin avisar, con el sombrero en la mano, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Mendoza», saludó nervioso, «vine solo a ver si la señorita Vargas se encuentra cómoda». «Absolutamente encantada», respondió Daniel secamente. «¿Por qué no le pregunta a ella personalmente?»
El rostro de Ramiro palideció cuando Elena entró en la sala, vistiendo uno de los elegantes vestidos que la señora Carmen había ajustado para ella. Ya no era la mujer exhausta y humillada de la estación, sino una dama que se movía con confianza y propósito. «Señor Galarza», lo saludó con frialdad. «¡Qué sorpresa tan inesperada!». «Señorita Vargas», Ramiro retorcía el sombrero entre sus manos. «Yo vine, es decir, la comunidad está preocupada por su bienestar, por su situación». «Qué gentileza de su parte», replicó Elena. Ramiro miró a Daniel. «No es apropiado que una mujer soltera permanezca en la residencia de un hombre soltero, especialmente cuando ella es de color», terminó Daniel por él, su voz peligrosamente suave. «Continúe, Galarza. Tengo curiosidad por ver cómo termina esa frase». Ramiro tragó saliva. «El comité de la iglesia está considerando opciones para ayudarla a regresar a la ciudad. Se está organizando una colecta». Elena sonrió, de esa forma que no llega a los ojos. «¡Qué generosidad! Pero me temo que mis planes han cambiado. Pretendo permanecer en Villa de la Plata por tiempo indefinido». Los ojos de Ramiro se abrieron de par en par. «Eso es imposible. Usted no conoce a nadie aquí. No tiene empleo ni familia». «Tengo un empleo», respondió Elena con calma. «El señor Mendoza me ha ofrecido amablemente el puesto de bibliotecaria en su propiedad. Aparentemente, generaciones de Mendozas acumularon libros sin nunca organizarlos debidamente». Ramiro miró a Daniel con una mezcla de shock y rabia mal contenida. «No puedes estar hablando en serio». Daniel se encogió de hombros. «Nunca he hablado más en serio. La señorita Vargas es instruida y competente. Mi biblioteca nunca ha estado en mejores manos». Lo que Ramiro no percibió, mientras tropezaba con protestas cada vez más débiles, era el verdadero significado de ese empleo. La Biblioteca Mendoza no solo contenía clásicos de la literatura, albergaba también registros de tierras, documentos legales y la historia completa de la región, incluyendo detalles que muchas familias tradicionales preferirían mantener enterrados. Cuando Ramiro finalmente se fue, derrotado y furioso, Daniel lo observó desde la ventana. «Intentará hacerle la vida difícil», comentó. «La pequeña humillación que le infligió a su ego hoy no será olvidada». Elena asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Déjelo que lo intente. Mientras él está ocupado esparciendo chismes mezquinos, yo estaré cavando mucho más hondo de lo que él jamás imaginó». Lo que nadie en Villa de la Plata podía adivinar era que las horas que Elena pasaba en la biblioteca tenían un propósito muy específico. Entre documentos amarillentos y registros polvorientos, comenzaba a armar un rompecabezas que revelaría una verdad incómoda. Las familias fundadoras de Villa de la Plata, incluyendo a los Galarza, habían construido sus fortunas sobre tierras que no les pertenecían por derecho. Mientras la sociedad local hervía con los rumores sobre la mujer de color alojada en la hacienda Mendoza, Elena estaba preparando silenciosamente el escenario para una revelación que sacudiría a la comunidad hasta sus cimientos. 2 semanas después, el pequeño salón del ayuntamiento de Villa de la Plata estaba abarrotado. Una convocatoria de emergencia había reunido a las familias fundadoras, comerciantes locales y hacendados de toda la región. En el centro del murmullo, Ramiro Galarza gesticulaba, con el rostro rojo de indignación. «Es un ultraje. Mendoza está desafiando abiertamente nuestras tradiciones al mantener a esa mujer en su propiedad». Mientras los murmullos de acuerdo recorrían la sala, las puertas se abrieron. Daniel Mendoza entró con calma, seguido por Elena Vargas, que caminaba con la dignidad de una reina. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. «Agradezco la invitación», dijo Daniel, su voz firme.
aunque debo corregir un malentendido. La señorita Vargas no está aquí como mi invitada, sino como representante legal de un asunto que les concierne profundamente a todos ustedes. Ramiro rió, nervioso. Representante legal, una mujer de color, sin instrucción ni autoridad. Mendoza, has perdido completamente el juicio. Elena abrió su portafolio metódicamente. De hecho, señor Galarza, además de ser maestra certificada, tengo un poder legal como descendiente directa de don Sebastián Solórzano. El nombre cayó como un rayo en el salón silencioso. Los rostros más ancianos palidecieron visiblemente. Sebastián Solórzano no existe, replicó Ramiro apresuradamente. Es una leyenda urbana. Curioso, respondió Elena, sacando documentos amarillentos de su portafolio. Porque tengo aquí la escritura original, firmada por el gobernador en 1866, que otorga a Sebastián Solórzano, mi bisabuelo, un hombre liberado tras la Reforma, las tierras que hoy constituyen aproximadamente el 60% de Villa de la Plata, incluyendo su tienda, señor Galarza. El juez Medeiro se ajustó los lentes para examinar los documentos que Elena ahora presentaba. Esto parece auténtico. ¡Es una falsificación!, gritó Ramiro, pero su voz temblaba. Los registros que lo comprueban están aquí, continuó Elena imperturbable, incluyendo el relato de cómo don Sebastián fue forzado a huir tras intentos de linchamiento en 1870 y cómo las familias fundadoras dividieron sus tierras entre sí. Daniel entonces habló. La Biblioteca Mendoza guarda copias de todos los registros de tierras de la región. Curiosamente, la sección específica de 1870 a 1872 estaba desaparecida, hasta que la señorita Vargas encontró referencias cruzadas en otros documentos. El padre Anselmo, un hombre anciano, inclinó la cabeza. Mi padre mencionó esa historia. Decía que era un pecado enterrado muy hondo. No estamos aquí para castigar a los descendientes por los pecados de sus antepasados, declaró Elena ante el salón enmudecido. Estoy proponiendo un acuerdo, la creación de una fundación comunitaria que beneficie a todos los ciudadanos de Villa de la Plata, especialmente para la educación y la vivienda popular. Ramiro Galarza rió, nervioso. Esto es un absurdo. Nadie va a creer en esta farsa. Fue entonces cuando el doctor Arruda, un respetado abogado con práctica en 3 estados, entró en el salón. Los documentos fueron verificados por la Comisión Estatal de Registros Históricos. Son auténticos, y me complace informarles que el proceso judicial ha sido formalmente presentado. El salón estalló en voces alteradas. En medio de la confusión, Ramiro avanzó furiosamente hacia Elena. «Planeaste esto desde el principio», siseó. «¿Era esto lo que escondías en tus cartas?» Elena permaneció tranquila. «No, señor Galarza. En las cartas yo era solo una mujer solitaria buscando compañía. Fue su rechazo inmediato al verme lo que me hizo darme cuenta del tipo de hombre que era usted. El tipo de hombre que habría juzgado a mi bisabuelo por la misma razón que me juzgó a mí, únicamente por el color de nuestra piel». «Vas a arruinarnos», murmuró él pálido. «No», respondió ella suavemente. «Voy a corregir un error histórico de la forma más justa posible para todos. La diferencia entre nosotros, señor Galarza, es que yo he enfrentado la discriminación toda mi vida y aún así no le deseo a nadie que pierda su hogar, ni siquiera a usted». Mientras Ramiro Galarza se desplomaba en una silla, derrotado, el Consejo del Pueblo se retiró a deliberar. Daniel se acercó a Elena, la admiración evidente en su mirada. «Pudiste haber exigido todo», dijo en voz baja. «Y me habría convertido en aquellos que le robaron a mi bisabuelo», respondió ella. «La justicia no es venganza, Daniel, es restauración». Lo que nadie en esa sala podía imaginar era que la verdadera transformación de Villa de la Plata apenas comenzaba.
La lección que resonaría por generaciones no sería sobre una mujer que vino a destruir, sino sobre una que, aún herida, eligió reconstruir con dignidad y visión. Y mientras Ramiro Galarza enfrentaba la ruina de su reputación, Elena Vargas y Daniel Mendoza intercambiaron una mirada que contenía promesas mucho más allá de tierras y documentos. Una mirada que hablaba de un futuro donde pertenecer ya no sería una cuestión de color, sino de carácter. 6 meses después de aquella reunión histórica, Villa de la Plata era un lugar transformado. La Fundación Solórzano, establecida con fondos recuperados, ya financiaba becas de estudio y proyectos de mejora comunitaria. En el centro de esta transformación estaba Elena, no como una figura vengativa, sino como una visionaria. La antigua tienda de Ramiro Galarza ahora albergaba la primera biblioteca pública del pueblo. Irónicamente, un lugar donde las historias olvidadas finalmente podían ser contadas. El propio Ramiro había abandonado el pueblo semanas después de la revelación, vendiendo sus propiedades por una fracción de su valor. Se rumoreaba que trabajaba como dependiente en un pueblo vecino, su orgullo tan disminuido como su cuenta bancaria. «Pudiste haberlo destruido por completo», observó Daniel una tarde de otoño, mientras paseaban por los jardines de su hacienda, ahora parcialmente convertida en un centro cultural. Elena sonrió, observando a los niños jugar en el césped, que antes era territorio exclusivo de la élite. «La venganza me habría dado satisfacción por un día. Esto», gesticuló hacia el espacio a su alrededor, «nos dará satisfacción por generaciones». La noticia de la heredera Solórzano se había extendido más allá de Villa de la Plata, atrayendo a periodistas e historiadores. Elena recibía invitaciones para dar conferencias en universidades, compartiendo no solo su historia, sino la metodología legal que había utilizado. Durante una cena conmemorativa en el salón principal de la hacienda, ahora oficialmente nombrada Hacienda Solórzano Mendoza, tras el discreto casamiento de sus dueños, el juez Medeiros levantó su copa. «Por la mujer que nos enseñó que la justicia no es solo un concepto legal, sino una práctica diaria», declaró, su voz embargada de genuina emoción. «Cuando Elena llegó a nuestro pueblo, creímos saber exactamente quién era, basándonos únicamente en su apariencia. ¡Qué lección tan humillante y necesaria aprendimos!». A su lado, Marta Neves, ahora directora de la nueva escuela comunitaria, asintió vigorosamente. Y pensar que todo comenzó con un rechazo cruel en la estación de tren. Daniel tomó la mano de Elena. «La mejor decisión que Ramiro Galarza tomó en su vida fue rechazarte», murmuró con una sonrisa, «aunque dudo que él esté de acuerdo». En la antigua plaza central, donde antes solo se celebraba a las familias tradicionales, se había erigido un nuevo monumento. No una estatua grandiosa, sino una simple placa de bronce que contaba la historia de Sebastián Solórzano y de cómo su tierra, injustamente tomada, finalmente había regresado a su propósito de servir a toda la comunidad. Al caer la noche sobre Villa de la Plata, Elena observaba las luces del pueblo desde su nuevo balcón. Había llegado como una extraña rechazada, una mujer de color considerada no apta para pertenecer. Ahora era no solo aceptada, sino respetada, no por doblegarse, sino por mantenerse firme en sus principios. Cuando Daniel se unió a ella con 2 tazas de té, Elena reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo. «Ramiro me rechazó porque no podía imaginar compartir su vida con alguien que no encajaba en su estrecha visión del mundo. Al final, fue precisamente eso lo que lo destruyó. Mientras que tú», completó Daniel, «prosperaste precisamente por aquello que él despreciaba, tu fuerza, tu historia, tu verdad». La lección que Villa de la Plata aprendió fue simple pero profunda. Cuando juzgamos a alguien por características superficiales, no solo negamos su humanidad, sino que nos cegamos
al valor extraordinario que esa persona podría traer a nuestras vidas. Y mientras Elena Vargas Mendoza observaba la luna salir sobre el pueblo que una vez la rechazó, supo que la verdadera victoria nunca fue sobre castigar a Ramiro Galarza. Fue sobre construir algo tan hermoso, justo y duradero, que el rechazo de él se convirtiera en nada más que una nota a pie de página en la historia mucho más grande que se estaba escribiendo.